constantemente en la formación de líderes para las naciones en compañía de todas las dependencias y empresas con las que nosotros nos hemos unido para compartir esta misma visión. Este webinar lo estamos presentando en el marco de convenio entre la Universidad Dussens y Data School, y también lo hacemos en el marco de inicio de nuestras actividades de los cursos de Data School y de la Universidad Dussens de su maestría en seguridad y salud en el trabajo y del diplomado en seguridad informática y de la maestría en seguridad informática. Del mismo modo, les comento que pueden solicitar información en los medios oficiales tanto de Universidad Dussens como de Data School. Les compartiremos la información de ambas páginas para que tengan oportunidad de visitar la información de ambos portales. Quiero darle las gracias a nuestro equipo de producción de la Universidad Dussens porque estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live y de YouTube Live. Y de igual forma agradecer al equipo de Data School que nos ha dado el apoyo y que también va a presentar un tema muy especial con ayuda de uno de nuestros expertos. Para todas las personas que están ingresando, les quiero comentar que pueden invitar a sus colegas o compañeros de trabajo que estén interesados en el tema de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Para la conferencia que vamos a presentarles a continuación, les quiero presentar un poco de la semblanza del experto de talla internacional que va a compartirnos temas, datos curiosos sobre este hito tan interesante que nos va a platicar. Él estudió comercio internacional en Northwestern Polytechnical University en China y además becado por Alibaba en el programa de JET, y también estudió administración y finanzas en la Universidad de la Tecnología en línea. Actualmente cursa maestría en MIT en economía y tiene una extensa experiencia dando clases particulares en la Escuela de Ciencias de Datos reconocidas por Liwagon y UCamp, y también ha trabajado como analista de Business Intelligence en el sector de salud en una fintech en el área comercial y operativa. Es un apasionado en enseñar y aprender de Data Science en inteligencia artificial y es cofundador de Data School, empresa dedicada a la capacitación de profesionales en áreas de la tecnología como inteligencia artificial, ciberseguridad y programación y desarrollo. No quiero extender más esta presentación y me gustaría tener el honor de extenderle la palabra a nuestro experto que nos compartirá todo este dato interesante, el maestro Joel Suro Villalobos. Estimado maestro Joel, un gusto tenerlo presente en este espacio de la Universidad Dussens y una grata bienvenida también a Data School, que estoy seguro que no solamente esta actividad, sino que estaremos realizando muchas actividades en conjunto. El espacio es todo suyo, estimado maestro Joel. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a Dussens por el espacio y a todos los que nos están viendo en redes y que están aquí en este webinar y en este taller, ¿no? Más que un webinar completamente teórico, va a tener unos accionables, ¿no? Al final de la presentación, donde ustedes pueden adquirir la información que vieron en este taller, en esta ponencia, y tratar de aplicarla en sus organizaciones o en su vida diaria, ya que al final del día, como dice el nombre de la ponencia, es una herramienta para tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy. A continuación voy a compartirles pantalla y comenzaremos con esta historia realmente. Muy bien. Se puede ver, ¿no? Correcto. Perfecto. Pues primero que nada, yo quisiera extenderles una pregunta y la pueden escribir en el chat o pueden habilitar su micrófono si gustan. Pero quisiera preguntarles qué es lo primero que les llega a la mente cuando escuchan del término inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, les voy a dar unas opciones. Opción múltiple, pero también es de respuesta abierta, ¿no? Piensan en robots, tal vez, robótica, sensores, carros que manejan sin pilotos, o piensan en
algoritmos que predicen cosas. ¿Qué es lo primero que les llega a la mente al escuchar estas palabras? Buena, profe. Usted dice con respecto a inteligencia artificial. Sí. Con respecto a inteligencia artificial. Acuérdese una cosa, Charles Santana de República Dominicana. Gracias por la invitación. Yo soy profesor del área de informática y trabajo en un liceo. Y yo entiendo que la inteligencia artificial viene desde hace años, desde la imaginación del hombre, de ir a la luna, de imaginarse de los androides, de lo que existían seres que eran diferentes a nosotros, cuando la luna, bueno, yo me recuerdo de un muchacho que yo inventaba cosas, imaginaba cómo iba a ser el futuro. Por ejemplo, tiene un parecido al Internet de las cosas, no sé si usted me está entendiendo. La robótica sale de la misma inteligencia artificial, de la inteligencia que tiene el hombre, pensando cómo va a ser el futuro de las cosas, cómo va a funcionar, si vamos a andar como en las películas, los carros en el aire. No sé si usted me está entendiendo, Te llevo la idea, Gracias. Claro, muchísimas gracias por el comentario. Creo que tú lo que representas aquí es la idea más fantástica, ¿no? O como ciencia ficción de lo que es la inteligencia artificial. Hablas de... como parecido como al Matrix. Claro, hablas de viajes al espacio, de simulaciones de la vida real, hablas de robots, casi como Terminator, ¿no? Y creo que de aquí podemos partir en esta conversación. Digo, es una presentación, pero lo voy a hacer lo más interactivo posible. Ese es lo que pensamos, o la mayoría de las personas piensan, me incluyo, cuando hablamos de inteligencia artificial, pero yo vengo a decirles que es más que eso, y tienen aplicaciones prácticas que tal vez no se imaginarían. La inteligencia artificial, como bien dices, es una rama de la ciencia computacional o de los sistemas informáticos que combina conocimientos matemáticos con funcionamiento de software, ¿no? Funcionamiento de los programas que hoy en día son muy comunes, ¿no? Y están en todos lados a través del Internet o aplicaciones. Entonces, la inteligencia artificial, como término muy amplio, es una rama de la computación que se dedica a tratar de replicar procesos inteligentes. Y bueno, ¿cuáles son esos procesos inteligentes? Bueno, los que se parezcan a cosas que un humano puede hacer, pero como veremos, hay cosas que la máquina hace mucho mejor que el ser humano y hay cosas que el ser humano no hace muy bien y la máquina lo hace mucho mejor, o el programa. Este señor de aquí, John McCarthy, es uno de los fundadores del término de inteligencia artificial hace ya unos 60 años. Viene después, una generación después de personajes como Alan Turing, un científico matemático muy famoso británico, el que desarrolló la máquina Enigma que usaba para descifrar, desencriptar, ¿no? Mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero también tuvo muchísimas otras contribuciones. Hay una película, ¿no?, que se llama El juego de la imitación. John McCarthy la define como la ciencia que se dedica a diseñar computadoras inteligentes, ¿no? Y una palabra clave aquí es que no se confina, una frase clave es que no se confina a métodos que son biológicamente observables. Perdón la interrupción, estimado Joel, creo que la pantalla se ve en negro. ¿Se ve negro? Sí. ¿Se ve mejor así? No se sigue viendo una pantalla en negro y un punto azul. Muy bien, ok. Denme un minuto, voy a cambiar el método. Ahí ya se ve, pero no está en pantalla completa. Muy bien. Ok, si gustan, denme 30 segundos, voy a cambiar la manera de presentar a un PDF para que no tengamos ningún problema de este tipo. Gracias, estimado Joel, si no te preocupes. Les recuerdo, estimados, que si quieren enterarse de más actividades como esta, nosotros vamos a estar publicando muchas actividades, un congreso próximamente y más webinars con esta temática que va a ser de mucho interés para ustedes. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Universidad Ducens, en el apartado de eventos, y ahí van a estar enterados de todos los detalles de nuestros eventos. Ya se ve muy bien, estimado maestro Joel.
Antes de que continúe, quiero aprovechar en leer un comentario de Marco Antonio que nos manda un saludo para también tomar en cuenta su participación. Yo pienso que cuando me dice inteligencia artificial se refiere a programación y automatización. Sí, de hecho tiene mucho que ver, es mucha programación, porque la programación es la manera en la que interactuamos con los algoritmos de inteligencia artificial, y sí es automatización en un término amplio, porque permite acelerar procesos que de otra manera nos tomarían años, ¿no?, ejecutar. Y en muchos casos, décadas, ¿no? Hay procesos, incluso en inteligencia artificial, que computadoras comunes y corrientes de uso comercial tardarían décadas en ejecutar el programa, pero supercomputadoras de empresas como Nvidia o Google lo hacen en cuestión de semanas o meses. Es algo interesante también. Muchas gracias por la contribución. Espero no tengamos este problema más adelante. Parece que se ve muy bien la pantalla, ¿no? Muchas gracias por la observación también, maestro. Todo en orden, maestro. Adelante. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces la inteligencia artificial a grandes rasgos es una rama de la computación que permite replicar procesos a través de métodos no biológicos, ¿no? Ok, ¿qué significa eso? Significa que debemos de emplear un término que en otras disciplinas se usa, digamos, esporádicamente, pero aquí es de suma importancia y es el término de los datos. ¿Alguien sabe qué es un dato? Yo sé que todos lo usamos coloquialmente, pero alguien que se atreva o que sea valiente para contestarme esta pregunta. ¿Qué es un dato? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Qué son los datos o qué es un dato? Bueno, yo pienso que los datos es, por ejemplo, la información que uno tiene al final o algo que usted programa, al final tiene un resultado. Sí, tiene que ver mucho en el uso de programación y algoritmos, ¿no? Son objetos que entran a una función o a un algoritmo, ¿no?, que después lo podemos interpretar, ¿no? Otra manera tal vez de ver el sentido de qué es un dato, yo lo pondría en estas palabras. Es un objeto ficticio, tal vez no existe, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar. Datos es información, más o menos, por ahí va. Los datos no existen, ¿no? O sea, no es una pelota, pero sí contiene, digamos, información, pero es información muy cruda, y aquí me falta una palabra, porque no es información como tal. Digamos que los datos es la materia prima de las computadoras, de los programas, de los algoritmos. La información es la transformación de la materia prima en un producto utilizable. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Si un dato es la materia prima, la información es el producto que podemos utilizar. Y la información en este caso es muy importante para la toma de decisiones. Y aquí es donde juntamos dos áreas: la gestión y la toma de decisiones con la inteligencia artificial. Son dos áreas que van íntimamente de la mano, porque es el área que sigue a la aplicación de técnicas que permite tomar decisiones de liderazgo, tal vez, o decisiones importantes para una organización. Por eso decimos que los datos es información cruda. Los datos por sí mismos no nos dicen mucho. Una vez interpretados y analizados, se vuelven información valiosa. Es como, por ejemplo, tener una cubeta de piezas de Lego, de todos los colores. Ok, sabemos que hay muchas piezas, esos son los datos. Una vez las ordenamos y construimos el automóvil que dice en el instructivo, eso ya es información. Son datos procesados. Bueno, ¿y qué tipo de datos existen? Bueno, existen datos de los tipos que quieras. Pueden ser videos, pueden ser imágenes, pueden ser archivos CSV, pueden ser tablas de Excel, tablas de bases de datos, mensajes de texto. Todos son datos, pero los datos por sí solos no nos dan mucho valor. Hay que interpretarlos. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. De todo lo que hace la inteligencia artificial, una parte
de lo que es la inteligencia artificial es el análisis y la interpretación de datos. Y hace muchas más cosas, ¿no? Nos permite diseñar robots, nos permite tratar de replicar computadoras o softwares inteligentes. Ciencia ficción, pero eso es algo de lo que se dedica a la inteligencia artificial. Tiene otra aplicación más práctica que es la toma de decisiones, y es el análisis de datos para la toma de decisiones. Eso es lo que llamamos inteligencia artificial en el contexto del machine learning, por ejemplo, aprendizaje automático, o simplemente análisis de datos. Perfecto. No, mira, me gustó mucho la definición de ChatGPT. Es información que se recopila y se almacena para usarla posteriormente, pero aquí yo añadiría que se debe interpretar de cierta manera. Y ahí, típicamente o tradicionalmente, la manera en la que interpretamos datos para dar información era la siguiente. Digamos que tenemos los datos de entrada, tenemos nuestra lista, ¿no?, de programación, que contiene 10 números, o tenemos nuestro archivo CSV, ¿no?, que tiene los datos de las ventas del 2022. Procesamos la entrada a través de una función, programamos un algoritmo. Entonces entran los datos, el algoritmo los procesa y nos da un resultado. Esta era la manera tradicional y que sigue siendo muy valiosa para muchísimas tareas. Es la manera tradicional de utilizar algoritmos. Un algoritmo de la inteligencia artificial es diferente en el orden de estos pasos. Si bien tienen que entrar datos, la manera en la que sabemos si la predicción o la información que resulta del algoritmo es útil es a través de una comparación. La inteligencia artificial compara. Fíjate que es inteligente en el sentido de que sabe copiar muy bien. Y es algo curioso que quisiera que se quedara en esta conversación. La inteligencia artificial es una imitadora muy buena. ¿Por qué? Porque si tú le das ejemplos de el antes y ejemplos del después, en cualquier proceso, la inteligencia artificial te va a poder aprender cómo llegar de punto A a punto B sin decirle el proceso o sin darle el camino. Eso lo va a aprender por sí sola. En ese sentido, la inteligencia artificial es muy inteligente, pero porque imita muy bien, no es creativa. No es creativa en ese sentido, más bien imita muy bien. Lo que le des y los ejemplos que le des de lo que entra al algoritmo y el resultado que vas a tener, los aprende tan bien que te los puede replicar después. Eso es la inteligencia artificial. En ese sentido, decimos que le damos ejemplos y también le damos ejemplos aquí, pero ejemplos del resultado que deberías de tener tu inteligencia artificial. Aquí está la entrada, aquí está tu CSV y aquí te voy a dar ejemplos de qué es lo que deberías de darme de resultado. Pueden ser que me des las predicciones de las ventas del 2023. Muy bien, yo te doy ejemplos de las ventas del 2022 y tú quiero que me des los ejemplos de las ventas del 2023. Tienes que dar un par de ejemplos de cómo llegar a ese paso, o sea, ejemplos de variables. Y la inteligencia artificial, a través de una lógica que sucede después, regresa, compara y te da otro resultado. Entonces aquí podríamos tal vez añadir otro cuarto paso, que es la salida 2, ¿no? Pero en este sentido, la salida son ejemplos. La inteligencia artificial imita y copia muy bien. Y aquí lo escribí, ¿no? El algoritmo de inteligencia artificial recibe los resultados deseados a las entradas dadas y encuentra la manera de darle sentido a las cosas. Aquí hay que tener cuidado porque no es inteligente en el sentido de que te puede explicar qué sucede exactamente, más bien es darle sentido en el algoritmo por sí solo, ¿no? Te permite llegar al resultado, pero no es muy buena explicándotelo, ¿no? Y me podrán decir, oye, maestro, ¿qué pasó? Pero ChatGPT yo le hago una pregunta y me la responden, sí, pero ¿sabe usted cómo la responde el ChatGPT? Le dimos miles y miles y miles de millones de ejemplos de preguntas y miles y miles y miles de millones de ejemplos de respuestas óptimas a esas preguntas y le enseñamos a la inteligencia artificial a que imite muy bien las preguntas a las respuestas. Es fuerza bruta, no lo está pensando. El ChatGPT lo replica, imita muy bien. Y esto a través de una lógica, ¿no?
Pero es la misma respuesta, ¿no? Y bueno, que ChatGPT sí me lo explica así, pero porque aprendió a dar buenas respuestas a buenas preguntas, o malas respuestas a malas preguntas. Lo que le demos a la inteligencia artificial, le damos un ejemplo del resultado y eso nos va a entregar. Entonces, la organización del algoritmo es distinta. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna inquietud, con toda confianza puede externarlo o también puede hacer uso del chat. Con todo gusto leeremos sus preguntas. Sí, en cualquier momento pueden ustedes hacer una pregunta, escribirla por el chat y maestro, si se me llega a pasar una, por favor, le agradecería si me lo hace notar. Claro que sí. Muy bien, bueno, estos son los algoritmos. Ahora un poquito de contexto, ¿no? Han habido varios procesos históricos en los últimos, te diría en la historia de la humanidad, y sí, pero realmente en los últimos 300 años. Y estos procesos han sido las revoluciones industriales que han sucedido. Pues la primera en 1784, con el vapor, con las máquinas, la producción. Teníamos personajes como Adam Smith, ¿no? El economista, hablando de optimizar la economía, ¿no? Y especializar a las personas a que usen bien la máquina, ¿no? Bueno, después viene la división de labor, electricidad, la división del trabajo, producción en masa. Aquí ya en la segunda empiezan personajes como Henry Ford, el de los automóviles, ¿no? Que diseña la línea de ensamblaje. Muy bien. Ya para la tercera revolución industrial, ya tenemos electrónica, 1969. Tenemos máquinas gigantes de IBM, por ejemplo. Y estas máquinas pues, nos permitieron justamente llegar a la luna, nos permitieron hacer cálculos impresionantes. Y a partir de ahí empiezan los sistemas de redes, ¿no? O de networking, que hoy en día son de uso común a través del Internet, por ejemplo. Estudios de ARPANET, por ejemplo, en Estados Unidos, que dieron origen bueno, dieron como resultado tecnologías que hoy damos por hechas, ¿no? Pero realmente son recientes. La cuarta, sistemas ciberfísicos. Bueno, esto es, como por ahí alguien comentó, ¿no? Es un poquito de ciencia ficción, pero hay una realidad aquí. Lo que es la biotecnología, la inteligencia artificial, con mejora en el uso de materiales, que esto a lo mejor ya se viene arrastrando, ¿no? Desarrollos en la física, en las ciencias exactas, junto con desarrollos en software. Todo esto, y en medicina también, nos lleva a una cuarta revolución industrial que creo que estas dos palabras, sistemas ciberfísicos, tres palabras, se quedan cortas de lo que realmente es. Es difícil saber qué viene. No sé, yo no sé qué opinan ustedes, pero hace 10 años yo no me imaginaba un ChatGPT. Y eso, que es una tecnología relativamente vieja. Es decir, el primer ensayo académico respecto al tipo de modelo utilizando ChatGPT es de 2017. Es decir, ya van 6 años desde que salió, pero la aplicación y la adaptación de la sociedad a estas tecnologías es lo que lo hace sorprendente, ¿no? Y creo que muchas de estas tecnologías, la teoría detrás o la ciencia detrás, ya llevan tiempo, simplemente se vuelve una cuestión de saber utilizarlas, ¿no? Para hacer una tendencia o realizar una transformación muchas veces disruptiva, para bien o para mal, en la sociedad, en la economía y en las relaciones humanas. Y en este caso también en las relaciones del cuerpo, ¿no? En sistemas ciberfísicos, ¿no? Cyborgs, se pueden imaginar. Esto, ¿por qué se los enseño, no? Esto es una lista del 2022, me parece, que busqué en internet, de la capitalización de mercado de las empresas más grandes del mundo. Y algo que pueden darse cuenta es que al menos 6 o 7 de las 10 más grandes del mundo son empresas que usan directamente la tecnología, ¿no? Bueno, claramente aquí en los sectores hay 3 que hablan de tecnología, pero bueno, por ejemplo, Tesla también, gran parte de la inversión de Tesla es en tecnología, ¿no? De hecho, pues Elon Musk es ingeniero, ¿no? Amazon también, Amazon Web Services es el proveedor de servicios de nube más grande del mundo. Entonces realmente son empresas ya muy grandes, pero con un enfoque muy, muy importante en la tecnología. Y bueno, aquí la excepción es Saudi Aramco, ¿no? Que es petróleo, pero bueno, el Reino de Arabia Saudita es la excepción, pero la gran mayoría de las empresas más grandes del mundo son empresas de tecnología. ¿Por qué?
porque saben utilizar los datos, justamente, saben utilizar los datos para, sí, para lucro de mercado, pero también para predecir y tomar decisiones inteligentes. Una muy buena decisión es una que está sustentada con información valiosa, información de calidad. Otra tendencia, hablando de tendencias, en los últimos años, desde los 60, 70, es esta que comúnmente se le llama la ley de Moore. La ley de Moore dice que el número de transistores en circuitos integrados o microprocesadores se duplica cada 2 años, ¿no? Yo, lo último que me quedé con esto, hace ya unos 2, 3 años, recuerdo que salió una noticia que diseñaron un microchip como de un diámetro de 4 micrones, ¿no? Algo así. Bueno, tomándolo como referencia que la dimensión de un átomo o el diámetro de un átomo son como 2 micrones, realmente ya estamos muy cerca de un sistema pues, atómico, ¿no? El nivel atómico, ¿no? En un circuito, que eso se usa para electrónica, que es impresionante. Y esto se hace a través de uso de láseres, ¿no? Y los cortan, ¿no? Con láseres muy, 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 muy finos. Y también con muchos procesos químicos, ¿no? Para el diseño de estos transistores. Perdón, dije que era un diámetro de un microprocesador, pero no es un transistor, que es una parte esencial de un circuito. Entonces la ley de Moore nos da esta tendencia, ¿no? Ya sustentada en avance de la física, ¿no? Pero bueno, esto va a llegar a algún tope, ¿no? O sea, bueno, podemos dejarlo como pregunta abierta. Llegar a algún tope, podamos ser sistemas electrónicos más pequeños que el mismo átomo, no lo sé, pero parece que cada vez es más difícil avanzar en este campo. Entonces, si la respuesta no está en el hardware, tal vez la respuesta está en el software, ¿no? El hardware, vamos a hacerlo lo más chiquito, lo más pequeño posible, pero el desarrollo en el software, diferentes técnicas que hagamos, en este caso de inteligencia artificial, desarrollos de algoritmos, nos van a dar resultados distintos. Entonces, ambos son muy importantes y ambos han contribuido al actual estado de la sociedad y de las tecnologías modernas. Es muy difícil ponerlo solamente en hardware y muy difícil ponerlo solamente en software, ¿no? Es una combinación de muchos factores y hay muchísimos más, ¿no? Por ahí alguien mencionó el IoT, ¿no? Esta es otra tendencia. Otra tendencia es la del Big Data y el Internet de las Cosas, IoT. ¿Alguien sabe o alguien ha escuchado estos conceptos? Por ahí escuché a alguien que los mencionó, pero quisiera escuchar sus comentarios. Si los han escuchado, saben de estos conceptos, de su existencia, y a lo mejor alguien podría definirlos o sabe un poquito más al respecto. Hay un Okay, comentario Arduino. de Marco Antonio. Comenta, yo lo escuché y lo apliqué en Arduino. Perfecto, Arduino es muy bueno para lo que es IoT. Arduino es yo no soy muy bueno en IoT, pero me parece que la competencia es como Raspberry Pi, ¿no? Son como módulos electrónicos que nos permiten diseñar sensores que podamos, un ejemplo, ¿no? Y creo que aquí viene la explicación de lo que viene siendo el IoT. Digamos que yo tengo mucho tiempo libre y quiero hacer, el rotoplas o el tinaco en mi casa, ese que usamos para llenar el agua, para luego usarlo para la regadera o para lavar trastes o lavar ropa. Digamos que a veces el agua se pasa del borde y, bueno, el agua se desborda y se llena mi piso de agua y pues es horrible, ¿no? Tengo que estar ahí lavando. Entonces digamos que tengo mucho tiempo libre y me compro un paquete en Arduino o en Raspberry Pi. Entonces lo que hago es instalar un sensor en el contenedor de agua para que cada vez que llegue a cierto punto, yo reciba una notificación en mi celular que me diga, oye, cierra la llave que se te va a desbordar el agua. Esto es un ejemplo de IoT. Es un ejemplo de IoT porque nos permite
combinar el uso de sensores con la transmisión de datos a través de un sistema móvil, ¿no? O portátil como es el celular, a través de una notificación. Todo esto tiene un proceso muy interesante también. Y el Big Data, digamos que va muy relacionado con el IoT porque nos permite, a través de técnicas de inteligencia artificial, procesar muchísimos datos en el momento, que son datos que se consumen o que llegan a la base de datos a través de dispositivos IoT. Entonces son dos tecnologías íntimamente relacionadas, con muchísimas aplicaciones en industria y en tu casa, por ejemplo, si tienes problemas con contenedores de agua. Son dos tendencias que van de la mano con la inteligencia artificial. Digamos que el IoT es la manera de meter datos a una cubeta y el Big Data es cómo manejamos una cubeta muy grande y la inteligencia artificial nos permite de esa agua en la cubeta darle un uso efectivo, ¿no? Eso sería la inteligencia artificial más proactiva, ¿no? Como tal, que es lo que estamos viendo y lo que nos interesa, que es la toma de decisiones a través de Machine Learning, por ejemplo. Hablamos también hace unos momentos de... Lo apliqué así en una casa. Marco Antonio, vamos a leer tu mensaje. El Internet de las Cosas lo apliqué así en una casa robótica, domótica, donde me fue fácil usarlo con IoT para controlar los microprocesadores con Arduino, ¿no? Una casa domótica o tal vez una casa inteligente, si eso es un buen sinónimo. Y sí, creo que, por ejemplo, ya hay refrigerador, Alexa, bueno, de hecho Alexa es un buen ejemplo, tal vez Alexa o estos como asistentes virtuales o los refrigeradores inteligentes o las casas inteligentes fundamentalmente usan IoT. Aquí, claro, sé que hay expertos en ciberseguridad presentes. Esto posa muchos problemas para la integridad de las personas que usan estas herramientas, ya que el control y el acceso a la información se vuelve susceptible a ataques cibernéticos, ¿no? Como todo. Todo lo que esté conectado a una red se vuelve susceptible o más susceptible que de otra forma fuera aislado. Entonces, tiene sus problemas. También los datos los procesan empresas como LG, digamos, o Amazon, que es de Alexa. Y bueno, tienen otras repercusiones que podríamos hablar en otro momento, pero exacto, es más propenso a vulnerabilidades. Y también a brechas brechas de información, ¿no? De datos personales. O simplemente, bueno, igual y no te preocupa que un hacker te lo robe porque estás bien protegido, pero bueno, el que te la protege, él, al final del día, LG, digamos, tiene acceso a tu información y por más leyes que pongamos para evitar el mercado de los datos personales, al final del día las empresas tienen esos datos y muchas veces hacen, digamos, paralegalmente lo que quieran con ellos, los comercializan tal vez. Ha habido muchos casos de eso. Un ejemplo que les voy a dar es el de Cambridge Analytica, ¿no? Por ejemplo, lo pueden investigar, era una empresa que se dedicaba a trabajar con gobiernos para apoyarlos en las victorias electorales. Pasó en Estados Unidos, pasó en muchos países de África, Asia y Latinoamérica, ¿no? Entonces ya viene una parte que es el uso de datos o información para fines políticos, ¿no? Hay muchísima literatura y ejemplos de estos, pero como pueden ver, la inteligencia artificial y el análisis de datos está detrás de todas estas tendencias, detrás del Big Data, del IoT. Hay procesos de inteligencia artificial que los manejan y los optimizan y que permiten dar información de los datos, extraen información de los datos, procesan la materia prima y generan un accionable. Estas dos personas, Richard Wang y Diane Strong, son dos científicos y una contribución muy importante que hicieron a la comunidad científica en el área de la computación es pues tratar de diagnosticar qué tan buena o mala es la información, la información, qué tanta calidad tiene. ¿Okay? Y ellos concluyeron que habían 4 principales cualidades de una información de calidad o de información de calidad. La primera es que sea información real, ¿no? Digo, aquí una
Una analogía es son las fake news, ¿no? O sea, si es información que sea confiable, que sea real, que no esté sesgada. Y podríamos hablar de, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos que no tenga sesgos? Pues sí, creo que hasta cierto punto todos podremos decir que toda la información tiene sesgos, pero es presentarla fidedignamente, ¿no? De una manera que no trate de que no se malinterprete, digamos, de manera indebida, ¿no? O sea, que no lo uses para fines inmorales. Tal vez es una manera de ponerlo. Y esto vamos a analizar las redes sociales. Las redes sociales será una fuente de información intrínseca o información fidedigna, real, objetiva de reputación. Tal vez no. Tal vez eso no tengamos palomita en esa casilla, ¿no? Hay información de muchos colores, muchos tamaños, pero no necesariamente es información objetiva. Es algo a considerar. Información contextual es completa y relevante al lugar y tiempo. ¿Ok? Podemos tener información objetiva que sea de reputación, pero si no nos hacen llegar la información meses después de cuando la necesitamos, pues ¿de qué sirve, no? Eso no es información de calidad porque no llega a tiempo. O en un caso más práctico, ¿no? Tenemos información, tenemos datos en nuestra empresa, pero nuestro departamento de TI o los analistas en nuestra empresa tardan 2 semanas en realizar un análisis, digamos, y eso pues no, pues está fuera de contexto, porque ya pasó la etapa de necesidad. Todo lo que tenga que ver con contexto es información contextual y es una casilla que podemos diagnosticar como cumplida o no. Es algo importante, es una condición de la información de calidad. Que si es representacional, bueno, ¿esto qué significa? Si es fácil de entender y es consistente, básicamente. Otra característica es la manipulación de esta, y no en sentido de manipularlo para fines inmorales, pero que la podamos extraer de donde viene y que siga siendo consistente, ¿no? Con lo que representa, ¿no? Todos los datos, toda la información, bueno, los datos, que uso las palabras un poquito intercambiadas, pero en esencia que los datos los podamos manipular, los podamos mover de lugar y que sean consistentes en lo que transmiten, ¿no? Y esto es la característica de la información representacional. Justamente, ¿qué tan consistente es la información? Esto es lo que trata de decir nuestra característica. La otra es que sí es accesible. Y aquí entra un poquito lo de ciberseguridad. Digamos que podemos cumplir con todas las características, que sea contextual, que sea representacional, que sea intrínseca, pero si no tiene protocolos de seguridad, ¿ok? En el caso del IoT, si tenemos casas inteligentes, pero no tenemos firewalls tal vez, o bloqueos de acceso de otras personas a nuestra red local, pues ya no se vuelve información accesible. Entonces la información accesible tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? Los permisos, la gobernanza de datos. Eso es lo que hace o no que la información sea accesible y le da una calidad de distinto carácter. Las demás tienen que ver más bien con los datos, el contexto y la consistencia tal vez, pero esta de accesibilidad es realmente sobre ciberseguridad y la seguridad de ellos. Y también, bueno, hablamos de seguridad, pero ¿qué tan accesible es? Porque puede ser segura, pero si te tardas mucho tiempo en llegar a ella, pues ya no es accesible y muy probablemente tampoco sea contextual, porque ya te tardas en llegar. Entonces la información tiene que ser objetiva, tiene que ser segura, tiene que ser fácil de acceder y que sea pertinente al contexto. Todas estas son características de la información de calidad, ¿no? Y esto en todas las organizaciones es importante, ¿no? El tipo de herramientas que tengamos, los procesos que utilicemos dentro de la empresa y fuera de la empresa en nuestras vidas, hay que tratar de aplicarlos con estos 4 principios y verán cómo la toma de decisiones se va a volver más fácil, porque teniendo información de calidad a la mano, protegida, nos va a permitir tomar decisiones importantes de manera muy eficiente. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan sobre los datos, sobre la información
¿por qué creen que es importante en su giro, ¿no? Digamos que ustedes trabajan en el sector de la salud, ¿no? O trabajan en el sector turístico. Bueno, todo esto de la información, de la toma de decisiones con inteligencia artificial, quisiera que me escriban en el chat o que me comenten qué tipo de aplicaciones podrían darle de inteligencia artificial a su sector, ¿no? O qué procesos de los que hablamos en este webinar podrían aplicar mañana, ¿no? De lo que hablamos ahorita, si algo se llevan, ¿qué serían, no? Y cómo podrían aplicarlo el día de mañana. Para los que deseen, también pueden activar su micrófono si gustan para participar. Maestro, tú, por ejemplo, ¿cómo lo aplicarías? Creo que en esta parte, aquí si me permiten compartir, lo aplicaría en la información de datos personales, sobre todo en la parte de la política de privacidad y el compromiso que pueda tener los usuarios a la hora de gestionar algún tipo de información. Al final es una cuestión de honestidad y de ética, hacerles saber a todos los usuarios que todos sus datos están protegidos. Y como institución también hay un valor muy fuerte en decir que pues los datos que estás solicitando únicamente servirán para compartirte información de cierto programa o dato que uno desee solicitar. Y yo creo que esto es importante también para la toma de decisiones, porque la inteligencia artificial puede ser también muy importante para ello. Claro, claro. Y aquí creo que mencionas un tema importantísimo que no tocamos, que deberíamos haber tocado más y que en futuros webinars vamos a hablar, que es el tema ético. Muchos procesos automatizables, como es de inteligencia artificial o de otras tecnologías, al ser automatizables, pierden interacción humana. Y al perder interacción humana, tenemos que preguntarnos, ¿quién es responsable del resultado de esto? Eso es un tema muy importante, de muchísima importancia para la sociedad, porque el uso de modelos donde perdamos el control sobre ellos, bueno, ¿a quién le pones la responsabilidad? ¿El que lo diseñó, el modelo, o el que picó el botón para ejecutar el programa, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Entonces creo que es un trabajo como sociedad, que es cambiar un poquito la cultura ética que tenemos sobre las consecuencias de lo que hacemos y tener más conciencia, ¿no? De qué herramientas estamos usando, ¿no? Análogo a esto sería tal vez que un niño quisiera montar un caballo muy bravo, ¿no? Ok, es peligroso, ¿no? Tal vez logre galopar un poquito, pero ¿a qué costo si sale mal, ¿no? Entonces, de ahí, ¿de quién es responsabilidad? Del niño, tal vez que pues, apenas y está aprendiendo a montar. Digamos un niño de 8 años, ¿no? Un bebé, pues no, a lo mejor no tendría sentido, ¿no? Un niño de 8 años que se monta un caballo muy bravo, o el papá que lo dejó, ¿no? Subirse. Creo que ahí es un poquito de a quién le ponemos la culpa, ¿no? Y creo que hay argumentos para todos lados, y esa es la cuestión ética, ¿no? De la inteligencia artificial. Es muy análoga a este ejemplo del caballo y el niño. Por último, antes de proceder a la sesión de preguntas, quisiera hacerles una muy breve explicación de cuál es el esquema, ¿no? De trabajo de un equipo de analítica o de datos que pueda manejar y operar modelos de inteligencia artificial en las empresas. Bueno, lo primero, se necesita un perfil que es muy técnico y que sabe de sistemas, sabe usar la computadora muy bien. No necesariamente sabe programar, aunque sí necesita programar bien también, pero sabe de procesos de computadora muy bien. Sabe de redes, sabe de un poquito de la infraestructura de páginas web también. Esto es el ingeniero de datos. El ingeniero de datos se dedica a extraer información y a
dársela a los analistas para que la puedan utilizar. Entonces es un proceso más de extracción y de procesamiento, que también es muy importante. El analista de datos es la persona a la que tú llegas y le das los datos y le vas a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Me puedes decir algo de esto? O aquí tengo los datos, ayúdame a entenderlo de mejor manera. Entonces, el analista de datos te va a generar una gráfica, una visualización de datos y te va a dar números con el que tú puedas seguir las operaciones, ¿no? KPIs, por ejemplo, indicadores de tu negocio. El científico de datos te puede hacer un poquito el trabajo del analista, un poquito el trabajo del ingeniero, aunque realmente no hace eso. El científico de datos lo que hace es opera modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, para la predicción de datos, para pronosticar fenómenos a futuro. El analista de datos ve fenómenos del pasado y de hoy. El científico de datos te dice lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Y el ingeniero facilita este proceso para ambos puestos. Este es un esquema como utópico en una organización. Muchas organizaciones les faltan, deja tú un perfil o dos, ¿no? O no tienen estos perfiles y tratan de hacer estos trabajos, ¿no? Por eso es la importancia de capacitarse en estas áreas, ¿no? Son áreas de mucha importancia, ¿no? En la sociedad, en el mercado laboral. Hoy por hoy creo que el puesto de ingeniero de datos es de los más demandados en México y en muchos países. Analista de datos, científico de datos no se queda muy atrás en la lista. Son perfiles de mucha importancia como vimos, las empresas más exitosas o las organizaciones más exitosas son las que saben tomar decisiones inteligentes. Y para tomar una decisión inteligente hay que saber los procesos por el cual extraemos información de datos crudos. Esto a través de IoT, a través de redes sociales, a través de lo que tú quieras. Pero es el proceso de extraer información de los datos crudos lo que hace la distinción de buenas o malas empresas. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que utilicé y podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas para tratar de platicar más con ustedes de cualquier duda que tengan o si quisieran llevarlo un paso más allá, ¿no? Digamos que están trabajando y me dicen, oye maestro, y bueno, ¿esto cómo lo puedo hacer para el día de mañana llegar con mi jefe e impresionarlo, ¿no? Y que me dé un aumento de sueldo? Bueno, todo eso se los regalo. Adelante, pregúntenme. Muchas gracias, estimado maestro Joel. Para todas las personas que también nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live y de YouTube Live, de igual forma les invitamos a participar. Si tienen alguna duda o alguna inquietud para los que nos están viendo en Facebook, pueden escribirla con todo gusto en los comentarios. Les leeremos, responderemos todas sus inquietudes. Me gustaría saber si alguno de los que están presentes aquí en la sala de Zoom desea compartirnos, pues a lo mejor alguna inquietud, alguna aportación, alguna pregunta que quiera hacerle al maestro Joel. Su duda o incluso aportación es muy valiosa para nosotros y queremos también apoyarles a que puedan tener ese valor y también se lleven algo de aquí dentro de esta conferencia y de todo este material que acabamos de compartirles con todo gusto. ¿Alguien que desee participar? Bueno, Boca andan algo tímidos en este momento, pero en lo que toman la decisión, maestro Joel, yo sí quisiera preguntarle, para todos los que están expuestos en esta parte de la ciberseguridad y sobre todo, ¿cuál es el consejo o recomendación que les daría a toda nuestra audiencia, para todos nuestros asistentes que están presentes? ¿Cuál sería la mejor recomendación para la toma de decisiones en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Qué podría recomendarles a toda nuestra audiencia? Antes de contestar a esa pregunta, aquí es el travieso con el que me tuve que salir unos minutos. Estaba haciendo travesuras, pero bueno, ya lo calmé y lo voy a regresar. Es la mascota oficial de Data School y de Universidad Docentes. Excelente. Maestro, si pudiera interpretar tu pregunta y pudiera parafrasearla, es ¿qué procesos podríamos aplicar en términos de inteligencia artificial de una manera ágil y rápida? O sea,
¿sí? ¿Y cuál sería una recomendación idónea respecto a este tema que puedan aplicar también nuestros asistentes? Una recomendación, por un lado, es la capacitación, o sea, nunca dejen de aprender. Estos temas cambian muchísimo y lo mismo para la ciberseguridad. Creo que son áreas en las que la educación continua es imprescindible. No podemos dejar de aprender. Si dejamos de aprender, perdemos la modernización y las mejores prácticas en las áreas. Creo que más en ciberseguridad, ya que pues se diseñan malwares y brechas de seguridad a cada rato y hay que estar atentos a cómo contrarrestarlas. Entonces, la primera respuesta es a lo mejor las que ahorita me están viendo y están viéndome con cara ¿de verdad dijo eso? Bueno, es que es la educación, ¿no? O sea, sigan preparándose en temas de programación, por ejemplo, o si les interesa la ciberseguridad, mucho contenido en universidades, instituciones como Data School, como Universidad UCENS, incluso en Internet, ¿no? O sea, los canales están abiertos para todos. La otra, más concretamente, creo que, y va relacionado con seguir capacitándose, ¿no? Pero creo que el fundamento, o uno de los fundamentos o pilares fundamentales de la inteligencia artificial, en concreto en el área respectiva a la toma de decisiones, que es Machine Learning, más que nada, es aprender de estadística, ¿no? Aprender un poquito de estadística, un poquito de probabilidad y combinarlo con buena programación. Esa es la clave, ¿no? Comúnmente se usa Python, por ejemplo, como lenguaje de programación. También se usa R. Hay muchas opciones, ¿no? Y la verdad es que el primer paso creo que es algo que muchos ya hemos hecho en primaria, ¿no? ¿Ok? Tenemos nuestros datos y nos pide la maestra. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la media? Esto es valiosísimo, esto es muy valioso. Estos conceptos, si bien los vimos hace muchos años, son muy importantes para el área, porque a partir de aquí son los bloques esenciales con el que utilizamos modelos de predicción, ¿no? A través de estos conceptos de estadística descriptiva como tal, como es la media, la mediana, la moda, y luego a partir de ahí avanzamos a otros conceptos, ¿no? Pero partiendo de aquí, ¿no? Si tú quieres empezar, les recomiendo abran su Excel, si saben Python, abran su Python, y traten de extraer el promedio de los datos que tienen a su disposición, datos del INEGI, datos de su empresa, saquen el promedio, y en base a ese promedio traten de graficarlo, sería el segundo paso, visualicen las cosas. La visualización es muy importante en esta área. Para tomar decisiones efectivas, ver la escala de las decisiones visualmente es muy importante, no solamente verlo en un número. Muchas gracias, Edgar. Entonces, creo que esta sería mi recomendación, maestro. A lo mejor me quedé corto. Podría hablar más y podríamos seguir hablando si hay tiempo. Si no, no hay ningún problema. Lo podemos dejar para otra ocasión. Pero creo que es esto, ¿no? O sea, regresen a los bloques fundamentales, ¿no? Lo que aprendimos en primaria, en secundaria, y construyen a partir de ahí. Les prometo que antes de que se den cuenta van a empezar a utilizar estas herramientas y se van a sentir orgullosos de lo que han aprendido, que realmente son cosas que se remontan a estos bloques fundamentales que les comento y que a partir de ahí los vamos construyendo, ¿no? Y es imprescindible para el área de inteligencia artificial saber programar. Programación en Python, o en R tal vez, en C++ también es muy bueno. Hay muchos lenguajes. Yo recomiendo Python para los principiantes. Es un lenguaje de programación muy flexible. Muchas gracias, estimado maestro Joel. ¿Dónde puede ver nuestra audiencia más información y detalles acerca de Data School? Claro que sí, en la página que tenemos, https:// dataschool.com. Ahí pueden buscarnos en redes. También con el mismo nombre, Data School, en Facebook, en Instagram. Tenemos unos webinars en YouTube también. También vamos a incluir con la Universidad de UCENS. Y en nuestra página tenemos también una oferta educativa donde hablamos de todos estos temas de inteligencia artificial. Tenemos introducción a Python,
ciencia de datos y también cursos más específicos, ¿no? En la carrera de datos. Al igual que cursos de ciberseguridad, de finanzas, también tenemos varios. Ahí tenemos una oferta educativa interesante y los invito a todos a revisarla. Muchas gracias, estimado maestro Joel. Para toda la audiencia que estuvo presente y acompañándonos en este webinar, debido al tiempo y al cronograma de actividades de este webinar, pues nada más me queda de primero agradecer al maestro Joel por su tiempo, por haber estado acompañándonos en esta actividad e intercambio de conocimiento tan valioso que estoy seguro que a todos ustedes participantes les ha ayudado bastante para el desarrollo de sus herramientas, de sus labores diarias. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes a través de nuestra transmisión en vivo por medio de Facebook Live. Veo que hay muchas personas que nos están viendo, lo cual eso también me da mucho gusto. Y a los que vayan a ver este video por medio de nuestra repetición de YouTube, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Universidad Ducens. Nos pueden encontrar en Facebook como Universidad Ducens y en YouTube también como Universidad Ducens. Les sugiero que se suscriban tanto al canal de YouTube y le den like a la página de Facebook de la Universidad Ducens, ya que si lo hacen, van a estar enterados de más actividades como estas. Entre Data School y la Universidad Ducens nos estamos esforzando en tener más contenido relevante para todos ustedes, que les puede servir también para todas sus labores. Y también comentarles que próximamente lanzaremos un congreso internacional que puede llamarles mucho la atención y que esto también les servirá para el desarrollo de todo su conocimiento. Les estaremos enviando más información de este congreso y de todas nuestras futuras actividades próximamente. Para los que estuvieron presentes aquí en Zoom, igual muchas gracias y también agradecer al staff de Universidad Ducens y Data School que hacen que esta actividad haya llegado para todos ustedes y que sea posible que estemos compartiendo conocimiento para toda nuestra audiencia. ¿Algunas palabras para despedirnos, maestro Joel? Muchas gracias a Universidad Ducens, a ti, maestro, por la presentación, a la institución por el espacio y a todos ustedes por participar, por venir a escuchar, a querer aprender y a querer crecer, ¿no? Al final es la capacitación, el crecimiento, el aprendizaje es para siempre, ¿no? Es algo que te quedas para siempre y es algo que al menos es una guía para mi vida, ¿no? Sigue preparándote, sigue estudiando y bueno, es lo que yo les dejo. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo en otras ocasiones, estoy seguro. Muchas gracias, maestro Joel. Les recuerdo que también pueden visitar la página web de la universidad, www.universidadducens.edu.mx, para que también estés enterado de la oferta académica que ofrecemos en seguridad informática, en apoyo también de Data School. Les agradecemos a todos por estar presentes. Nos vemos en la próxima transmisión y que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Nos vemos y hasta la próxima. Buenas noches a todos.